Paz de Cristo, hermanos. Damos gracias a nuestro Señor Cristo, a nuestro Dios manifestado carne, gloria a Jesús. He estado observando al mundo religioso, cómo interpretan las Escrituras, cómo está el mundo lleno de religiones e interpretaciones que carecen de veracidad. Las Escrituras, muchas que usan para afirmar la fe de su doctrina, nada tiene que ver las Escrituras que usan o que leen según ellos en lo que se apoyan y se fundan para establecer su religión. Pero casi todas las Escrituras que a veces he seguido, según lo que dicen, algunos no las leen y no quedan citas bíblicas, porque si las leen quedarían abochornados o en vergüenza en el mundo entero, porque si las leen, ellos mismos se van a dar cuenta que lo que están leyendo no es lo que están predicando. Gloria a Jesús. Yo no sé de dónde han sacado ese tipo de interpretación. Y como la gente no sabe, pues claro, dicen amén. Pero no saben interpretar las Escrituras porque la Escritura se interpreta sola, texto con texto, texto. Y el contexto, la Biblia se identifica ella misma, se interpreta con el espíritu que hay en las Escrituras, en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el verbo de Dios, la palabra de Dios. Y una de las cosas que dicen que la forma de hablar, la terminología que usan, por ejemplo, dicen, esto es por donde voy a empezar, pero dicen, por ejemplo, pero hay que tener conciencia. Gloria a Dios. Dicen que, hablando del verbo, la palabra de Dios, gloria a Jesús. Y la palabra de Dios no se separa del Espíritu de Dios porque Dios es Espíritu, Dios es el Espíritu eterno. Es el único Dios que hay. Y la palabra de Jesucristo es la palabra de Dios, es el verbo hecho carne, por eso se dice que grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Eso dice 1 Timoteo 3:16. Entonces, según la interpretación que dan algunas religiones, es que la segunda persona de la Trinidad, según ellos, es Jesucristo. Falso. Completamente falso. ¿Por qué? Porque no saben interpretar, no conocen las Escrituras. Cualquiera se pone a interpretar y a hablar de religión, de doctrina, y no sabe nada. Le pasa encima a la Escritura, le pasa encima a la revelación. No. Este mundo está en una situación difícil en cuanto a lo espiritual, a lo moral. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Vamos a hablar de la deidad. Y aquí va a venir Jesucristo, la palabra de Dios, Dios manifestado en carne, pero según la interpretación que dan estos
religiosos, no es Dios manifestado en carne, es el Hijo eterno de Dios manifestado en carne. Así que Dios no se manifestó en carne, porque según ellos, el Verbo es el Hijo de Dios. Pero mentira del diablo. Se lo voy a explicar otra vez más. Gloria a Dios. ¿Y qué se creen? Sea aquí, o sea en la tumba, o sea en el purgatorio o en el infierno, donde quiera que esté la persona, a la hora del juicio va a dar cuenta. Va a coger fama, fortuna y algunos 2 pesitos aquí, después ¿qué? Mintiendo, interpretando mal las escrituras. Por ejemplo, deidad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Dios, Salvador Jesucristo. Gloria a Jesús. La palabra deidad quiere decir ser divino. Estoy hablando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Deidad, ser divino. Gloria a Dios. La deidad de Jesucristo. La deidad de Jesucristo, estamos hablando de un ser divino y estamos hablando de la deidad de Jesucristo. En otras palabras, la divinidad de Jesucristo. Bueno, nosotros creemos en la divinidad de Jesucristo. En el caso mío, yo creo rotundamente en la divinidad de Jesucristo porque es Dios manifestado en carne. No el Hijo de Dios. Es Dios. Y Dios es Espíritu. Y la deidad de Jesucristo es la divinidad del Verbo, que es Dios. La divinidad del Verbo. ¿Qué significa la divinidad del Verbo? Sinónimo Dios, no Hijo de Dios. Gloria a Dios. Nombre, esta deidad también se le aplica a los falsos dioses y diosas. Dice el nombre de los falsos dioses. Falsos dioses. La deidad de los ídolos. ¿Cuál deidad? Ellos no tienen ninguna divinidad, ningún espíritu de Dios. Se llaman dioses, pero es una materia muerta, no tiene espíritu, no habla, no camina, no come, no hace nada. Es una fabricación de un ser humano. Gloria a Dios. Alguien lo hace. Gloria a Dios. Dicen que toda materia es viva o tiene vida. Gloria a Dios. Pero esto no quiere decir que los dioses hechos de mano de hombre, el hombre tenga el poder de darle vida o darle espíritu. No. Detrás de todo esto está un espíritu de superstición que son los mismos demonios. Hay que hacer diferencia si se le da culto a Dios o a los demonios. Si usted está dando culto a Dios a través de los ídolos, usted le está dando culto no a Dios sino a los demonios. Tiene que despertar de ese letargo, de ese sueño. Gloria a Dios, espiritual, moral, están muertos espiritualmente. Por eso es que no interpretan, no conocen, no saben. Y dicen cualquier cosa. Nadie va a entrar con ellos a discutir porque ellos están atrincherados. Ninguno de ellos se atreve a hablar en público de la doctrina, de la sana doctrina.
Ninguno. Porque todo lo que dicen de las Escrituras, afirmando su fe, lo desmienten en la misma cara. No se atreven. Están atrincherados, es un cuartel de militares, que nadie puede entrar ahí a hablar la palabra de Dios. Si Jesucristo mismo viene, lo azotamos, dijo uno que ya está muerto. No, son capaces, pero en la primera venida de Cristo, porque estaba decretado que él iba a ser sacrificado. Ahora en la segunda venida de Cristo, no tienen ni idea quién es Dios y cómo es Dios, el poder de Dios. No se puede ni parar al frente de la gloria de Dios. La luz de Dios lo mata instantáneo. Va a azotar a Cristo cuando venga, salvaje. ¿Quién se ha puesto contra Dios y le ha ido bien? Nadie. ¿Quién puede contender con Él? Él es dueño y señor de toda la creación. Póngase a pensar lo que hay en la creación o en la naturaleza. Sol, luna, estrellas, lluvias, granitos, granizos, fuego, piedras de hielo que caen, viento, el mar azota, se inunda todo el pueblo y la flota de ejército no pueden moverse. ¿Con quién creen que están hablando? Estos religiosos mentirosos. Hay un juicio. Y no se quieren apercibir. Gloria a Jesús. No quieren aprender, no pueden aprender. ¿Tienen algún llamado? Dios decreta quién será salvo y quién no. ¿Quién creerá y quién no creerá? ¿Quién obedecerá y quién no obedecerá? Eso es cuestión de Jesucristo. El Espíritu de Dios en Jesucristo. Gloria a Dios. Deidad es la otra palabra, divinidad. Deidad, ser divino. La divinidad de Jesucristo. La divinidad de los dioses falsos los dioses falsos y las diosas no tienen divinidad. No son seres divinos. Son seres, materia muerta, hecha por un mortal. ¿Qué tiene que ver Dios con ellos? Nada. Absolutamente nada. Simplemente son enemigos de Dios. Y el que cree esa idolatría o en eso que fabrican las manos de los hombres, manos, diré inmundas, porque están tratando de suplantar a Dios por un ídolo. Y grande la misericordia de Dios, que siendo enemigo de Dios, Él murió por los pecadores, por nosotros, los pecadores. La misericordia, el amor de Dios es grande, pero también hay un juicio y es establecido lo que será para el impío, para el que no conoce a Dios, para el que no cree en Dios, para el que no obedece a Dios. Todos habíamos estado descarriados porque no entendíamos, dice uno por allí que era como una bestia acerca de ti, pues uno es un animal que no conoce a Dios a principio. En la naturaleza humana uno está alejado de Dios porque está muerto espiritualmente. No entiende, no conoce, no sabe nada. Por eso cree en los ídolos. Entonces habla de la divinidad. Divinidad, esencia divina.
o naturaleza divina. ¿Cómo interpretaría usted, amigo trinitario, la divinidad? Se dice que es esencia. ¿Qué clase de esencia? ¿Tú sabes? Naturaleza divina. ¿Sabe usted lo que significa naturaleza divina? ¿Podría ser divino? ¿Qué es divino para usted? Religiosos, todos. Empezando desde la cabeza de Roma. ¿Qué es divinidad? ¿Qué es deidad? Si supieran, tuvieran temor de Dios, si supieran, se darían cuenta de quién hablan y con quién se comparan y qué están diciendo de alguien que no conocen. Como bestias brutas, en el sentido moral, espiritual. Esencia, divinidad, esencia divina, naturaleza divina. ¿Cuál es la naturaleza divina, amigo? Exégeta, intérprete. Se habla en la corbata, que dicen que sabe mucho, más que los apóstoles. Según ellos. Gloria a Dios, la ignorancia es atrevida, de verdad. ¿Por qué es tan inconsciente? Una persona inconsciente hierra porque no puede coordinar las ideas. No se da cuenta en qué sentido está hablando y de qué está hablando. Si alguien le cuestionara o le preguntara de qué estás hablando. No, porque es cierto que no, porque no, ¿qué estás hablando? ¿Qué dice la escritura ahí? Entonces vienen y le echan la culpa a los demás. Eso me enseñó mi pastor. O eso me enseñó el seminario. O eso me enseñó el instituto, el maestro. No, yo no tengo ninguna culpa. Ellos fueron los que me dieron. Pues yo creí. No dicen que la fe mueve montaña. La fe mueve montaña. Una montaña que le va a caer encima a todos los mentirosos hipócritas que no conocen la verdad. Quieren vivir lo temporal nada más. Vividores. Ni temen a Dios. No les importa lo que sucederá después, mañana, pasado mañana. ¿Qué importa? Quiero vivir ahora. Gloria a Dios. La gente quiere vivir el diario. Gloria a Dios. El diario vivir, el afán de los días, del diario vivir. Pero no se extienden moralmente a lo divino, a la divinidad, a la eternidad, a lo que es Dios. No hay esa conciencia. ¿Por qué? Porque hay una mortalidad espiritual. El hombre, desde que cayó, murió espiritualmente. Y acerca de la idolatría, somos enemigos de Dios. Éramos. Porque ¿quién nos enseñó a ir a los ídolos? Roma. Todo el mundo. Y los que hablaban de la doctrina de Roma, ¿sabe usted lo que les pasaba? ¿Sabe usted lo que sucedió en Valladolid, España? Que fueron denunciados. Ahí estaba incluido uno que presta la Biblia. Gloria a Dios. Las hogueras, leones. Gloria a Dios. Empezó con Nerón, Diocleciano y
El que no mata con una fiera, lo mata con una enseñanza. La cuestión es matar espiritualmente a la persona para que no proteste y para que no diga nada, que se quede callado, porque calladito te ves mejor. Obedece lo que te dice el reverendo y punto. Sin ninguna prueba bíblica, porque las escrituras que leen no respalda lo que ellos han establecido en su doctrina. La escritura dice una cosa, ellos interpretan otra cosa y afirman una religión que está fuera de la escritura. Totalmente. Algunas escrituras coinciden un poco, pero otras seguro que nada tienen que ver. Yo los he seguido, ¿por qué negarlo? Gloria a Jesús. Divinidad, esencia, naturaleza divina. ¿Cuál? ¿A qué se refiere cuando se dice naturaleza divina? A ver, intérprete, Z. Naturaleza divina. ¿Qué es naturaleza divina? Diría Dios. ¿Cuántas naturalezas divinas hay? ¿Cuántos dioses hay? Si Dios es espíritu y es el espíritu eterno. Y si hay más de un Dios, pues hay más de un espíritu. Entonces se hace una idolatría, dioses, en vez de Dios, dioses, singular, plural. Si habla de Dios, se habla de más de un espíritu eterno que es Dios. Y si habla de Dios, y en los tres dioses está el espíritu que se supone son Dios o dioses, tres espíritus eternos, un triunvirato. ¿Por qué? Porque interpretan de acuerdo a los elementos del mundo y no según Cristo, o no según el espíritu de Cristo de Dios. Si se entra en detalle, en público, estos tipos dejarían de predicar. Pero como en este mundo se hace lo que la persona quiere porque tiene influencia o puede gastar algún dinero o es amigo de fulano y fulano, pero verdad, frente a Dios, cara a cara. Tendrían que avergonzarse y a lo mejor le llega el tiempo que dice, escóndenlo de la presencia, de la ira del Cordero. Eso va a suceder. Eso va a suceder. Los mentirosos terminarán. Con la vara que mide serás remedido. Todos los que han perseguido a los cristianos verdaderos, a la iglesia de Cristo, los han matado. Ellos tienen un juicio de fuego. Gloria a Jesús. Naturaleza divina. O la divinidad de el verbo. La divinidad del verbo es Dios, no hijo de Dios. La divinidad del verbo, sinónimo Dios, no hijo de Dios. Hijo de Dios fue Jesucristo cuando nació de María. Pero antes nunca hubo un hijo de Dios literal. En los decretos y los planes de Dios todo estaba trazado miles de años antes de que se cumplieran las cosas, porque Dios no se pone a construir y a hacer un día antes para que aparezca lo que estaba profetizado desde que se profetizó. Que el Cristo vendría y sufriría, sería sacrificado por el pueblo miles de años antes. ¿Sabe Dios cuánto tiempo se decretó para que sucediera lo que Jesucristo padeció? Pero entonces los intérpretes estos
el Hijo eterno de Dios. ¿Qué salvajismo? Salvajismo espiritual. Es una persona inconsciente. Usted sabe que la persona inconsciente es una persona que no puede coordinar las ideas. ¿Por qué no puede coordinar las ideas? Porque está borracho, está drogado de religión. Y cree cualquier cosa para jactarse y decir que él es alguien también. Son igualitarios. Gloria a Dios. Hay un Dios, dice el Espíritu de Dios en la Escritura. Un Dios que no admite división, no es divisible, es único. Gloria a Dios. Como el poder que Jesucristo le dio a los apóstoles, es intransferible. Y al finales del segundo siglo, Roma cogió esa autoridad que Jesucristo le dio a Pedro. Pedro 16, Mateo 16, versículos 18 y 19. Gloria a Dios. Pero nadie tiene ese poder, no es transferible. Se le dio a los apóstoles. Gloria a Dios. Y no es transferible, no le dijo a los apóstoles, esto se lo puede dar a cualquier religioso que aparezca por ahí. La iglesia de Cristo es una y la iglesia del mundo y del hombre es otra. Nada tiene que ver. Las promesas de Dios y el poder de Dios, la autoridad de Dios no es dada a cualquier religioso o cualquier secta o religión. No. Jesús le dice a Pedro en Mateo 16, 18. Cuando Pedro le dice a Jesús, versículo 16 le dice, y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay una revelación de Dios a Pedro. El 17 dice entonces, respondiendo a Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. La gran diferencia de los religiosos, de los intérpretes. Gloria a Dios. Por eso es que fallan en sus exégesis, en sus interpretaciones, porque lo hacen humanamente hablando, intelectualmente hablando, con el alma terrenal humana. Eso no revela la divinidad o la deidad de Dios. Y dice, Jesucristo le dice que es bienaventurado Pedro. ¿Sabe por qué le dice bienaventurado? Porque no se lo reveló carne y sangre. ¿Qué está hablando de carne y sangre? Un ser humano, una persona humana. No te lo reveló ni te lo enseñó ningún hombre. Carne y sangre se refiere a un ser humano terrenal, hijo de los padres terrenales. Carne y sangre es un hombre natural. El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios
porque les son locuras, no las puede entender. Este es el hombre engendrado de carne y sangre y de voluntad de varón. Este tipo de personas no tienen, son muertos espirituales y no tienen revelación. Pues cómo van a entender la escritura o cómo van a interpretar si lo quieren hacer intelectualmente en su carne, en su profesión o en su saber terrenal humano. En su saber terrenal humano el hombre no interpreta a Dios, carne y sangre. No se puede interpretar a Dios. El hombre caído, el hombre terrenal, el hombre mortal, el hombre pecador, el hombre enemigo de Dios. Ahora viene Dios y le revela. No, son gentes a quien Dios conoce, quienes son como son y les revela. Ocasionalmente si es necesario, pero no está interpretando Pedro en carne y sangre, o sea, humanamente hablando, está interpretando espiritualmente hablando, sometido a la revelación del Espíritu de Dios, Dios mismo. Por eso le dice Jesús bienaventurado. ¿Y cuántos intérpretes, exégetas hay en el mundo religioso que se les puede decir bienaventurado porque esta doctrina se la reveló Dios, no carne y sangre? Ahora sí, ¿quién les enseña a ellos? Carne y sangre, los hombres mortales, que están muertos espiritualmente, hacen una doctrina y te enseñan. Y vas al seminario o vas al instituto, donde quieras que vayas, si la enseñanza es humana, es del hombre, nada estás haciendo. Por eso los errores de interpretación, porque son muertos espirituales y un muerto espiritual no puede interpretar lo vivo de Dios. O sea que no han podido entender lo que significa una cosa y la otra. El hombre, Dios. El espíritu del hombre, el espíritu de Dios. Las cosas de Dios, las cosas del hombre, las cosas del mundo. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. No te lo reveló carne ni sangre, ningún ser humano engendrado de padre y madre terrenal. Es una revelación directa de Jesucristo al espíritu de Pedro. Si esto fuera así en los exégetas, en los intérpretes, no estarían predicando una Trinidad que no existe. ¿Y por qué ellos apoyan indirectamente una Trinidad? Porque no tienen otra salida. ¿Qué van a predicar? Y esa Trinidad ya se la ha creído el mundo entero. Y entonces es fácil predicar una Trinidad porque todo el mundo quiere ser o les gusta ser trinitario sin saber tampoco nada. Y ser religioso trinitario es fácil. No tiene que abstenerse de nada. Fuma, bebe, baila, hace de todo. Y dicen, yo soy católico. ¿Católico de qué? ¿Crees que un ídolo te va a salvar? Un ídolo te va a condenar. Porque la idolatría es enemistad con Dios. ¿Y qué papa va a estar aquí cuando tú estés en el infierno o en el purgatorio, que dicen ellos, para ayudarte, socorrerte? Gloria a Dios. Te voy a dar una escritura después de este versículo. Ya queda claro, carne y sangre es el ser natural, el hombre humano, que nada tiene que ver con el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, en lo que hable o predica, o lo que dice. Eso es su propio albedrío que está hablando, su propio concepto, su propia interpretación a la manera humana, terrenal, carnal, que nada tiene que ver con la revelación o la visión espiritual. Dice en el 18, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Piedra es sinónimo de fundamento. Y para que sea Pedro la piedra o el fundamento para edificar la iglesia, no nació Pedro para eso, que sería parte de eso, sí, por Jesucristo. Pero el fundamento realmente es Jesucristo, en el cual fundamento los apóstoles y profetas están fundados. Gloria a Dios. No en una religión ni
organización humana y cosas por el estilo. Pedro es parte del edificio como piedra viva, pero está fundado Pedro y todos los apóstoles y la iglesia de Jesucristo en Cristo Jesús, es la piedra angular, la piedra que fue cortada sin mano del monte. Jesucristo le dijo a la samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La piedra cortada del monte, o sea, del pueblo de Israel, sin mano. De ahí salió, de ahí el pastor. Habría mucho que estudiar y aprender de qué se trata. Gloria a Jesús. ¿De dónde salió el pastor? ¿Cómo se hizo pastor? ¿Cómo se cumplen en Cristo las cosas que Dios ha decretado desde antes? Gloria a Dios. Las escrituras no se contradicen. La ignorancia del ser humano es lo que no concuerda con la enseñanza del Espíritu de Dios por las escrituras. Estas letras, estas palabras, dijo Jesús, que son vida. O sea, no es una palabra muerta, es una palabra viva. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús en Juan. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Juan 6. Versículo 63 dice: el Espíritu es el que da vida. Gloria a Dios. La carne nada aprovecha. El humano natural, cero. Por eso se compara con un animal, porque no tiene conciencia de Dios. El animal tampoco. Tiene una conciencia turbada de religión o de cualquier cosa que quieran creer. Le dicen que la fe mueve montaña, depende de lo que creas. Depende de lo que crees. Cree en Satanás a ver si Satanás mueve montaña. O cree en los ídolos a ver si los ídolos mueven montaña. O cree en los sacrificios humanos para agradar a Dios. Si conoce un poco de historia, pues va a ver lo que ha sucedido en el mundo. El espíritu es el que da vida. La carne, con la naturaleza humana, cuando habla de carne, sangre, la carne nada aprovecha. El ser humano, en su humanidad, cero, está muerto espiritualmente. El espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice, son espíritu. Son espíritu. Y son vida. Entonces, como un hombre natural, carnal, terrenal, va a entender la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Y es una palabra viva. Es una palabra que es espíritu.
Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Cristo es la palabra de Dios, la palabra del Espíritu de Dios, de un Dios vivo. Jesucristo es la vida eterna. Son espíritu y son vida, o sea, la vida espiritual, la vida nueva, la palabra que es viva y eficaz, la palabra que es espíritu, no la palabra muerta de los intelectuales, que ellos están lejos de entender la divinidad de la palabra y el poder de Jesucristo, la vida eterna o del poder de Dios. El poder de Dios, la palabra viva, la palabra espíritu, la palabra de Dios que es vida y vida en abundancia. Si la guarda y la mantiene en usted como templo del Espíritu de Dios, si solamente es un religioso, pues lo mismo es que vaya a adorar ídolos. Dios no va a responder. Hay muchos. ¿Sabe por qué uno se enferma? Primero por la desobediencia, después el pecado puede desobedecer. Murió espiritualmente Adán y Eva y envejecieron. Dios en su misericordia abre un nuevo camino para que el ser humano sea salvo. Pero entonces ahora quieren ellos entrar a la salvación de acuerdo a sus decretos, de acuerdo a sus interpretaciones, de acuerdo a sus business y de acuerdo al orgullo humano terrenal carnal. La puerta está cerrada porque es Jesucristo. Y Jesucristo le permite. Gloria a Dios. Pero si Jesucristo no le permite, ¿dónde va a ir a parar? Va a ir a los papistas, a los ídolos. Le doy una escritura ahora después de esto. No te lo reveló carne ni sangre, o sea, por muy catedrático y humano que sea, como Tomás de Aquino, Sócrates, Aristóteles, Moisés, Abraham, los profetas, todos tuvieron éxito porque Dios estaba con ellos. No eran ellos los especiales, era Cristo en ellos. Los que los hacía instrumentos especiales para Cristo. Porque les revelaba, les enseñaba y les decía. Ellos fueron igual que nosotros, ignorantes, y siempre le estaban preguntando a Jesucristo. Pues nadie nace aprendido. Y llegaron a saber, llegaron a aprender. Al grado que son fundamentos junto con Cristo para el edificio de la casa de Dios. Santuario. El tabernáculo de Dios con los hombres. Gloria a Jesús. En el versículo 18 de Mateo 16 dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, cuando dice sobre esta piedra, no dice sobre tú, o sobre tu piedra, o sobre ti, no, él dice sobre esta piedra. ¿A qué piedra se refiere? ¿A Pedro o a él mismo? Yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra hay que aprender a leer y a interpretar. Y sobre esta piedra
Hay que aprender los términos gramaticales del idioma. Gloria a Dios. Y sobre esta piedra, y cuando dice sobre esta piedra, está hablando de él mismo, no de Pedro. Y se ha interpretado de muchas maneras. Sobre esta verdad, sobre esta revelación, sobre bla, bla, bla. Pero cuando él dice aquí sobre esta piedra, sobre esta verdad, sobre esta revelación, o sobre mí, que soy la piedra angular del edificio, lo dice Efesios 2. Gloria a Dios, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Quiere aprender, ahí está, mire. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y cuando él dice mi iglesia, con toda autoridad, porque su iglesia está fundada en él, que es la piedra principal. Gloria al Señor Jesús. ¿Entiende? Sobre esta piedra, él mismo. Edificaré mi iglesia, y la iglesia de Jesucristo está fundada en él. Él es la piedra, cortada no con mano. Sobre esta piedra, sobre este fundamento edificaré mi iglesia. Así que todos los que no tienen a Cristo como fundamento de su fe para ser un pueblo de Dios, están en sus propios fundamentos que ellos están estableciendo o ellos han establecido como mi iglesia o la doctrina de los pentecostales, de los bautistas, los presbiterianos, los católicos y todas las religiones que salieron desde el tiempo de Martín Lutero. Gloria a Dios. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Sabe por qué? Porque la muerte fue vencida por Jesucristo. El sepulcro es sinónimo de infierno. Y los que están sepultados en los sepulcros de una muerte que es sinónimo de que están dormidos. Para Dios no están muertos. Están dormidos. Él los va a despertar en la hora de venir. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y todos viven para Él, y en Él, y por Él. Gloria a Dios. Nos va a despertar como llamó a Lázaro, 4 días de muerto. Lázaro, ven, sal de ahí. Imagínense el poder de Dios. ¿Quién tiene ese poder? Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Para confirmar lo que estaba diciendo sobre esta piedra, refiriéndose a él mismo. Primera persona, no es la segunda Pedro, la segunda piedra o el segundo fundamento. Él es adherido a ese fundamento como casa espiritual para alabar a Dios. Lo que hacemos nosotros también. Adoramos a Dios en espíritu y en verdad, consciente de quién es Dios y cómo es Dios y de qué estamos hablando. Se maravillaron. Los judíos y los fariseos, ¿de dónde sabe esta letra no habiendo aprendido? Pues yo creo que los mismos hermanos estaban confundidos acerca de él. Sube, date a conocer. Y mis hermanos, ¿qué dirán de William? ¿Cómo este se ha convertido? Está loco. ¿Quién le enseñó? ¿Cómo sabe? Tal vez no digan eso porque no entienden nada. Si lo dicen, gloria a Dios. Que lo digan. Gloria a Dios.
Las puertas del infierno, el sepulcro, no prevalecerá con la iglesia de Cristo. Resucitarán los muertos en Cristo Jesús. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Los que son de Cristo en su venida. Ahora, ¿cuántos son de Cristo? Porque los reverendos dicen mi iglesia. Gloria a Dios. 1 Corintios 15. Vamos a ver la resurrección. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dice el 15 versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron, es hecho, de los que durmieron, no dice de los muertos o los mortales, de los que durmieron. Para Dios, el muerto está dormido, Él lo va a despertar. Como decía, para Dios no hay muertos, sino vivos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven a Él. Él es la vida, y la vida eterna. Temporal y la eterna que da al humano aquí en la tierra. Gloria a Dios. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán y Eva, también por un hombre la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos, o sea que el sepulcro, el infierno, no prevalecerá contra la iglesia de Cristo, porque mire, este es el camino, la verdad y la vida, camino nuevo, gloria a Dios, un escape a la condenación de la muerte eterna. Un hombre en la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué significa ser vivificado? Tener vida nueva. Y dice el 23, mas cada uno en su orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin cuando entregará el reino a Dios y Padre. Cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad, porque es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Gloria a Dios. Los que están en el cielo, los que están en la tierra, y los que debajo de la tierra tienen que reconocer a Jesucristo. Es la única fuente de salvación para la humanidad. Y tendrán que humillarse, doblar rodillas ante el poder de Jesucristo. Doblarán rodillas significa humillarse, reconocer el poder, la soberanía de Dios. No hay poder que se sostenga en la presencia de Cristo. No le queda más que arrodillarse o humillarse y dejar la guapería de ser religioso y reverendo. ¿Y dónde está Chávez? Él dijo, si Cristo viene, lo azotamos porque nosotros somos los todopoderosos. Ahí está el Todopoderoso. En el mismo infierno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Divinidad, esencia, natural. Divinidad, esencia. Esencia. Naturaleza divina. Muchos saben lo que es esencia.
o sustancia. Pero hay gente que no sabe ni siquiera eso. Divinidad, esencia. ¿Qué clase de esencia tiene la divinidad? No se va a comparar un caldo de pollo de gallina como esencia, no se refiere a ese tipo. Gloria a Dios. Esencia, naturaleza divina. Dice la divinidad del verbo, sinónimo, Dios. Un sinónimo quiere decir que no es que compare la palabra dicha antes, sino que es la misma cosa. Sinónimo o igual a, gloria a Dios. La divinidad del verbo, Dios. O nosotros creemos en la divinidad de Jesús. Pues ¿cómo no vas a creer en la divinidad de Jesús? Torpe. Y Dios es espíritu. Dios es divino. Dios eterno. Muchos no creyeron en la Trinidad, dice uno, porque no creyeron en la divinidad de Jesucristo. Y ellos son trinitarios porque creen en la divinidad de Jesucristo. Torpes. Con mucho honor digo eso. Espiritualmente hablando, por supuesto. No me refiero a lo terrenal, a lo humano. Lo terrenal es lo humano en parte. Y apurado conocemos algo. Gloria a Dios. Aquí lo que cuenta es lo espiritual. Gloria a Dios. Esencia, naturaleza divina, o como decir naturaleza humana, se entiende que se está refiriendo al humanismo o a la humanidad cuando se habla de naturaleza humana, o sea, para que entiendan lo que significa naturaleza divina. Y puede entender cuando se dice naturaleza humana, se está hablando del humanismo, la humanidad. Pues entienda la otra parte cuando se dice naturaleza humana o naturaleza divina. Para que entienda lo que se refiere, lo que significa la naturaleza divina, pues aprenda la naturaleza humana y se va a dar cuenta que se habla de la humanidad. Y entonces la naturaleza divina se refiere a Dios, a lo divino. Entonces, si cree que Jesucristo o Dios ha sido manifestado en Jesucristo, Dios, no hay divinidad mayor que Dios, el Dios eterno, el Espíritu eterno, el único Dios que hay, el único Espíritu eterno que hay. Sinónimo. La divinidad del verbo es igual, en sinónimo a Dios, es Dios. Cuando habla de la divinidad del verbo está hablando de Dios mismo. Por eso dice que Dios se manifestó en carne. Persona o cosa que es objeto de adoración. Dios es y Dios es del paganismo, que nada tiene que ver. Dios es y Dios es del paganismo.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. A estos, los idólatras llaman a los ídolos dioses, diosas. Están diciendo con esto que tienen divinidad, una divinidad falsa. Cuando le agregan divinidad o naturaleza divina, están diciendo automáticamente que son dioses. Y por eso les oran, les rezan. No oran, ellos rezan. Orar es muy distinto a rezar. Vamos a rezar. Estos son los novenarios católicos. Vamos a orar, a hablar con Dios. Vamos a rezar. Ni hablan con los ídolos, ni el ídolo escucha el rosario, los 15 misterios de la Virgen María. Cuando se habla de rezar, se están hablando, en cierto sentido se están refiriendo al rosario, los 15 misterios de María, en fin, hay mucha historia, lo que se han inventado, los religiosos. Gloria a Jesús. Verbo, en latín, verbum. Y aquí está el error gravísimo. Se dice, segunda, ponga atención a esto, segunda persona de la Trinidad. Cuando hablan del verbo, o sea, la palabra de Dios, ellos, los trinitarios, dicen, yo estoy sacando esto de lo que ellos escriben, de lo que ellos predican. No me lo estoy inventando. Está exactamente como está escrito en sus libros, en sus doctrinas, en su cuando se refieren al verbo de Dios, que es la palabra de Dios, que es Cristo. Dice que es la segunda persona de la Trinidad. ¿De dónde sacaron esto los religiosos trinitarios majaderos? Que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. ¿Quién les enseñó eso? ¿De dónde sacaron esa enseñanza? Que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. ¿De dónde? ¿Quién les enseñó eso? ¿De dónde sacaron esa doctrina, esa enseñanza? ¿De la Biblia? No. Eso no dice la Escritura. Y lo peor que dice, que cuando se refieren al verbo, a la palabra de Dios, ya hablamos que el sinónimo de la palabra del verbo es Dios. En otras palabras, la divinidad del verbo. La divinidad del verbo, sinónimo Dios. ¿Sabe lo que es un sinónimo? Solo hace falta que no sepa. Dios, persona o cosa que es objeto de adoración. Y aquí pues se refieren a los dioses en plural y diosas plural del paganismo. O sea, cuando hablan de dioses y de diosas, son los paganos, gloria a Dios, que le dan divinidad o deidad a los ídolos. Pero esa divinidad o esa deidad de los paganos o los trinitarios le dan a los ídolos, gloria a Dios, esos no son dioses. Esos no tienen deidad, no tienen divinidad, no tienen nada y por ende o por lógica no son dioses. Dios, para ser dioses, habría que tener espíritu de Dios. Gloria a Dios, o tendrían que ser partícipes de la deidad para ser divino, o de la divinidad de Dios para pertenecer a una naturaleza divina.
verbo, sinónimo Dios. Persona o cosa, esto es lo arreglado de los religiosos, esto, persona o lo que se establece en el mundo, o la interpretación que da el mundo, persona o cosa que es objeto de adoración, persona o cosa que es objeto de adoración. Ahora, ninguna persona es objeto de adoración, salvo los paganos o los gobiernos. Persona, cosa que es objeto de adoración, es el mundo. Dioses y diosas del paganismo. ¿Quién creó o formó estos dioses? ¿O quién les dio deidad o divinidad para ser dioses? Torpes. Y no me queda otra cosa que ser brutos espiritualmente. No, por eso estoy predicando lo que predico, por la verdad. Por la verdad murió Cristo, la verdad es la verdad. Pilato le preguntó a Jesucristo, ¿qué cosa es verdad? Jesucristo dijo, yo para esto he venido para dar testimonio de la verdad. ¿Qué es la verdad? Él no sabía que era verdad y estaba juzgando según la ley de ellos. ¿Cómo se atreve alguien a juzgar por medio de la ley cuando no conocen la ley? No conocen la justicia de la ley. Si la justicia de la ley es verdad, porque la ley en sí es espiritual. Y esa es la verdad de la ley, la justicia de la ley. Lo más grave de la ley es la parte espiritual. Alguien que conoce los jueces, se supone, gloria a Dios, deben de saber, porque ese es su saber. Y si ellos aplicaran la justicia de la ley, también si no saben hacer juicios, ellos se convierten en cómplices del delincuente o del que cometió el error o el pecado, como se llama. Entonces la justicia de la ley no es justicia cuando se transgrede la ley, cuando se fracciona la ley, o se interpreta mal la ley, o se aplica falsamente la ley o la justicia de la ley. Entonces, ¿quién es más delincuente a la ley? ¿El juez o el acusado? Se lo dejo a su criterio. El argumento que usa el abogado para defender a un delincuente culpable. Hay que tener una doble moral, porque lo más grave de la ley es espiritual. Y es la verdad de Dios. Gloria a Dios en una ley. Por eso se dice que la ley en sí es espiritual. Dice el apóstol, mas yo soy carnal, vendido a sujeción de pecado. O sea, lo contrario, no se llevan. Hay que ser muy sabio para juzgar, el juez y el abogado. Una causa cometida por el hombre, por el ser humano, transgredir la ley. Gloria a Jesús. Y en este país, la gente vive como animales. ¿Cuál ley? Aquí la gente hace lo que les da la gana. Y las cortes y los abogados aquí no hay justicia de la ley ni por un lado ni por el otro. Inventan leyes
Y ponen para ejercer la ley delincuentes. Abogados y jueces son más delincuentes que el que cometió el error. Aquí en los Estados Unidos. En otra palabra, la ley no vale porque aquí lo que cuenta es el criterio de la persona. Cómo aplicar la ley. Pero con la vara o con el juicio de juzgar seremos juzgados todos los humanos. Están bien acomodados cuando están en su apogeo con muchos amigos y con muchos que ayudan y son amigos y son aquí pandilleros, en otras palabras. Se ayudan mutuamente el uno al otro. Pero cuando sucede algo que se descubre, le echan la culpa. Son, digamos, 8 personas, el grupito, y al final se tiran el uno al otro hasta que acusan a uno de los 8. O sea, quedan 7 libres y el número 8 fue acusado y condenado, y toda la amistad y los amigos que tenían eran sus propios enemigos, los mismos que comen la mesa, como Judas con Jesús y los apóstoles. Así se vive en este mundo, en todas partes del mundo, no solo en los Estados Unidos. Cada quien corre por lo suyo. Avaricia, codicia. Entregan la vida al diablo mismo y hasta la muerte misma por la codicia, por la avaricia, por la vanagloria, por la jactancia, para que la gente diga que es alguien. Hay que ser vanidoso, fanático, loco, tonto, no tiene conciencia. ¿Qué me importa a mí lo que piense la gente de mí? Eso es como, si piensas bien, mal, si piensas bien o mal, a mí me da igual. Yo no vivo ni como con lo que otro dice de mí, que me importa a mí. Yo vivo mi vida buscando a Dios siempre y reconociendo todos mis errores que he vivido. No ha sido fácil la carrera. Como todo, tenía apetito del mundo. La carne nos vende, dice Pablo. La ley es espiritual, santa y espiritual, lo más grave de la ley, pero yo soy carnal, terrenal, vendido a la sujeción del pecado. O sea, tenemos una lucha continua. Hay una maldición por naturaleza que nos arrastra al pecado desde pequeñitos, desde la infancia. La carne, eso no revela a Dios, eso se revela contra Dios. La carne, el ser humano, es enemigo de Dios. Cristo dice que aún siendo enemigo de Dios, murió por los pecadores, o sea que murió por los enemigos de Dios. Los enemigos de Dios han sido salvos. Y si los enemigos de Dios han sido salvos, ¿por qué te jactas, majadero? Si eres un enemigo de Dios y Él en su misericordia te ha salvado y te ha llamado, ¿por qué tienes que ser mentiroso, o fanático, o idólatra? Despierta de la conciencia muerta, o sea, dile a Dios que te dé espíritu para que tengas nuevo espíritu, nueva conciencia y puedas meditar y entender quién y cómo es Dios. Estoy hablando no a una persona, la humanidad entera que puedan escuchar este mensaje, todos los que he venido predicando. Jesucristo dijo que no vino a juzgar. La palabra que yo os he hablado, ella los va a juzgar en el día postrero. Esta doctrina que yo predico con la gracia de Dios, la verdad, no estoy mezclando nada para tener algún interés con nada. No tengo nada con nadie. Mi negocio es Jesucristo. No estoy hablando de dinero porque predico de gratis, ¿ok? Que no estén hablando basura por ahí. Yo me sostengo, siempre he predicado de gratis. Toda mi vida. Gracias a Dios que he tenido para sostenerme, para sostener mi familia.
y puedo ayudar y siempre he ayudado a otra gente. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Entonces dice aquí, verbo, segunda persona de la Trinidad, falso, totalmente falso, la segunda persona de la Trinidad, falso reverendo, pero supe falso. Ahora dice, segunda persona de la Trinidad, oiga bien, segunda persona de la Trinidad, encarnada en Jesús. Así que la segunda persona de la Trinidad se encarnó en Jesús. En otras palabras, esta segunda persona de la Trinidad, según los trinitarios, ya existía como segunda persona antes de ser encarnada en Jesucristo. O sea, segunda persona de la Trinidad, eso es lo que está escrito, de los trinitarios. Segunda persona de la Trinidad. Y cuando dice encarnada en Jesús, está claro que esta segunda persona de la Trinidad, pues ya existía, simplemente se encarnó en Jesús. Pero esta segunda persona de la Trinidad, según los trinitarios, pues ya existía y solo lo que tuvo fue un traslado, esta segunda persona, y por eso le llaman a Jesucristo la segunda persona de la Trinidad. Al verbo, a la palabra de Dios le dicen, los trinitarios le llaman hijo, también le llaman hijo, el hijo eterno, ellos predican un hijo eterno, porque no entienden los decretos de Dios. Y ahora, como hijo eterno, donde no cabe la idea de el gran doctor Teófilo, el Scofield. Es un tipo muy intelectual. Sabe mucho, pero hierra mucho también. Al fin y al cabo, como le pasa a toda la humanidad, ponen como prioridad principal sus propios intereses y tuercen las escrituras para su propio mal, porque tarde o temprano se va a descubrir todo, porque no hay nada oculto que no salga a luz o no se descubra, ni escondido que no se descubra o que no salga a luz. Todo se sabe, todo se sabrá. Gloria a Dios. Segunda persona de la Trinidad. Punto falso. La escritura no dice eso. Y esta segunda persona de la Trinidad fue encarnada en Jesucristo, o sea, que ya existía. Antes de manifestarse en Jesucristo, esta segunda persona de la Trinidad, pues ya existía, simplemente fue un traslado. Gloria a Dios. Falso también. ¿Dónde estaba Jesús? ¿De dónde salió Jesús? Esta segunda persona según los trinitarios. Y esta segunda persona vino a encarnarse en Jesús. Por lo tanto, o por ende, Jesús. Y la segunda persona de la Trinidad es sinónimo de segunda persona. Segunda persona, pero ¿de dónde salió esta segunda persona? De la mente hueca de los trinitarios, locos. No hay conciencia. Segunda persona de la Trinidad, esta segunda persona de la Trinidad fue encarnada en Jesucristo. Entonces, por ende, esta segunda persona convierte, encarnada en Jesús, convierte a Jesús en segunda persona también. Porque no puede ser que la segunda persona o el verbo venga, se encarne Jesús y Jesús no sea la misma segunda persona. O sea, es un contradictorio todo lo que interpretan o escriben o creen. Pero ellos se encierran
Deja que salga alguien por allí a dar la cara y a explicar esta doctrina. Ponga a alguien que sepa, por supuesto. No sale. Están protegidos por jueces, por abogados, por intelectuales y por todos los que forman el grupito de hacer doctrina. Y ahí no pasan ni mosca porque no, ellos son intocables. Y el gobierno los apoya. Pero se dice irónicamente que aquí hay libertad de expresión y libertad de religión cuando es falso también. O sea, por eso le preguntaba a Jesús qué cosa es verdad, si este estaba harto de lo falso que él miraba a diario. ¿Cómo iba a juzgar? Gloria a Dios. La encarnación del verbo. La encarnación del verbo, sinónimo. Palabra, palabra de Dios. Juan 1. Gloria a Dios. En una ocasión, en un comentario que leí de este mismo Scofield, o otro por ahí de los que se reúne, dijo, ¿de dónde salió esa? ¿De dónde salió eso del verbo? Juan, capítulo 1, el Evangelio, según el apóstol Juan. Todas las escrituras las han dañado. Ellos dicen San Pedro, San esto, San Lázaro, ese y San, porque viene de los católicos que todos son santos. San y San y San. Para ser santo, amigo mío, hay que cortar mucha tela. San Pablo, San Bernabé, San Juan y San. Esto es un espíritu católico del escritor. Pero ellos son apóstoles. El Evangelio, según el apóstol Juan, es lo correcto, pero no el Evangelio de San Juan. No le llaman apóstoles, pero ellos sí se llaman apóstoles. Miren el principio, Juan 1:1, capítulo 1. Capítulo 1 del Evangelio de Juan. O según Juan, pero no diga San Juan, pero según Juan. El San, déselo a los católicos. Santo, santo, santo. Los apóstoles podrían llegar a ser santos, pero religiosos como estos trinitarios. ¿Santo de dónde? El que santifica. Y los que son santificados por Jesucristo, estos son los santos. No cualquier cachivache por allí es santo. Juan, capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo. O sea, la palabra de Dios. Y el verbo era Dios. Estoy leyendo la escritura. Y el verbo era, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. O sea, no el Hijo de Dios, ni la segunda persona de Dios. Dios, el único Dios que hay. El verbo, la palabra de Dios. En el principio era el verbo. ¿Cuál principio? Entonces el verbo, como ellos dicen que el verbo es hijo de Dios,
Pues claro, Jesucristo es el Hijo Eterno, según los animales estos. En el principio era el verbo. Principio, ¿cuál principio? Y el verbo era con Dios, con preposición, que significa con, el medio que se usa para hacer algo, gloria a Dios. O como decir, yo tomo con una cuchara. Con Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea, el con del verbo y Dios es el mismo medio, es la misma cosa. No hay división. Y el verbo era Dios, no divisible. Esto no es divisible. Uno, único. Gloria a Dios, un Dios. Un ejemplo que le voy a poner. En Efesios, para que vea cómo estos trinitarios ven Trinidad en todas partes, muchísimas escrituras. Esta es una escritura que la tomé como principio base de la doctrina o de la sana doctrina que siempre he venido predicando hace 40 años. Que vengo estudiando, aprendiendo todos los días. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Dice Efesios 4. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Vocación con que sois llamados. La vocación con que sois llamados. Médico, ingeniero, abogado, doctor, psiquiátrico, en fin, 50 vocaciones. Hay 14 tonos de la vocación. Y está, y el otro, y el otro, y el otro. Bueno, pero eso es mensajero, el predicador es una cosa y el mecánico es otra cosa y otra cosa, y cada quien se mete donde no debe meterse. Dice el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad, fíjense lo que dice, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu, no, Cristo no está dividido. El Espíritu de Dios no es divisible, es único, uno, un Espíritu, un Dios. No es divisible. Dios no es divisible, un Espíritu no es divisible. Hay muchos espíritus que nada tienen que ver con el Espíritu eterno de Dios. Él es el único Dios que hay, el único Espíritu eterno que hay. No 3, 4. Dice el versículo 4, un cuerpo. Estoy leyendo en Efesios 4, un cuerpo y un espíritu. Como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, a una misma esperanza de vuestra vocación. Dios.
por un espíritu. Dice un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros, empero a cada uno de nosotros les da la gracia conforme a la medida de don de Cristo. Esto, Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y en todos vosotros. Trinidad, dicen los trinitarios. Aquí hay una Trinidad. Así usan la Escritura afirmando que se está hablando de una Trinidad. Y cuando hablan de Génesis, el primer capítulo de la Biblia, aquí está una Trinidad, y en todo ven Trinidad los adictos estos, trinitarios. Esta escritura la tengo como principio o fundamento de la doctrina que predico, la sana doctrina. No tres dioses ni tres espíritus, mucho menos una Trinidad. Ellos interpreten de acuerdo a los elementos del mundo, porque eso es lo que saben y lo que conocen. Y no según Cristo. En otras palabras, no según el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo. Porque hasta el día de hoy, gloria a Dios, están atorados cuando se dice Mateo 28:19, por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándoles en el nombre del Padre. Y aquí quedas atorado o ahogado. ¿Cuál es el nombre del Padre? ¿Sabes? El siglo VI fue acuñada la ortografía Jehová, ese no es el nombre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, el nombre del Hijo sabe quién es, Jesús. El nombre del Espíritu Santo, ¿cuál es? O el nombre del Padre. Si usted me dice cuál es el nombre del Padre y usted me dice cuál es el nombre del Espíritu Santo, estamos hablando en algo, estamos en algo. No me venga a decir que ya sabe cuál es el nombre de Jesús o del Hijo de Dios. Y aquí va a haber un nombre nuevo, ¿sabes? Que va a ser oculto a la gente, solo el que lo reciba en una piedrecita blanca, dice. Ese va a saber cuál es el nombre realmente de Jesucristo o de Dios. El nombre de Jesucristo, es un nombre humano, temporal. Tenía que ser Jesús semejante a los humanos, porque fue el humano el que pecó. Y aún el nombre de Jesús es humano, pero habrá un nombre nuevo. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Estaba Morgan. A veces lo veo cuando estoy viendo noticias. Él no discute ni habla con nadie de religión ni nada. Él pregunta nada más. Debe saber algo, por supuesto. No le conviene debatir porque pues no le iría bien en el business o lo que sea. Porque si se pone a debatir lo que la gente dice de su fe, no le darían cabida, no lo dejarían entrar ni participar. Pero es sabio, astuto y sabe lo que está haciendo, por supuesto. Pero lo que la gente le dicen a él y él participa en los cultos que hacen, él no contradice nada, él dice, oh, qué bueno, oh, ok, oh. Todo lo que esa gente habla de que él le preguntó del Mesías.
Y el hombre dijo, por supuesto, un líder máximo de la congregación, creo que son musulmanes o qué sé yo. Él visita todo tipo de religión. Le dijeron que Jesucristo, que el cristianismo mezclaba lo divino y lo humano y lo terrenal en Jesucristo. Que ellos, creo que eran judíos, y que ellos esperan un Mesías que nada tiene que ver con la divinidad, sino que era totalmente humano el Mesías que ellos estaban esperando. Están atorados con David. ¿Quién es David? ¿Cómo reinará David? ¿Cómo será el príncipe de los pastores? ¿Quién es? En fin, muchísimas... yo podría hablar con cualquiera de ellos, pero él no anda en contienda ni contradiciendo, porque entonces no lo recibirían. Él se mete a todo tipo de religión, pero no contradice. Si él fuera un mensajero o un instrumento de Dios, llegaría a los sitios donde va, tiene buen acceso a hablar la verdad de Dios, la verdad de Cristo, no a escuchar opiniones de religiones en el mundo. Eso lo hace el diablo también. No dice nada. Cuando este hombre dijo que el Mesías que ellos esperan es totalmente humano y que no tenía nada que ver con la divinidad o con Dios, ¿por qué dicen esto los judíos? Creo que eran judíos. Porque son muertos espirituales. Ellos viven y creen y piensan en la carne, no tienen visión, revelación ni espíritu de Dios, porque ellos viven según Moisés, en la ley de Moisés. Así que ellos no pueden entender realmente lo espiritual y lo humano en Jesucristo. ¿Cómo sería Dios manifestado en carne si solamente el Mesías que están esperando ellos es humanamente nada más humano? Entonces no se diría que Dios ha sido manifestado en carne si no se aplica la divinidad o la deidad de Jesucristo. O no se podría decir Dios manifestado en carne, sino que diría el Mesías nacido de una mujer y de un hombre, o sea, el nacimiento natural, y espiritualmente se desbocan como los más ignorantes del mundo. Y él dice, está bien. ¿Por buscando lo suyo propio, mensajero de quién, de sí mismo. Si voy a ser mensajero, voy a hablar de Dios y ayudarlo y decirle, no, esto entrarían en discusión, en debates, en polémicas y todo, y esa no es la misión de él. Así que no me estás diciendo nada. El que vaya y la gente le cuente lo que creen, lo que son, eso no es un mensajero, un misionero de Dios. Ese es alguien que anda de su parte, sus propios intereses. ¿Cuál es la meta a seguir? I don't know. Pero en las partes donde va, que lo pude ver, lo que dice la gente, él nunca les contradice, sino que dice, wow, ok, that's good. Hey. Entonces, mensajero de Dios no es. Que él ande según sus propios intereses, buscando cómo introducirse entre ellos sin decir nada. Un mensajero de Dios, un profeta de Dios, habla y contradice lo que no es correcto de parte de Dios. Entonces, anda de acuerdo a sus propios intereses y no que Dios lo haya tomado para que ande de misionero o de investigador o de... Andan unos supervisores por ahí que son supervisando las iglesias trinitarias, los trinitarios, supervisando las iglesias trinitarias, y pues anda por ahí de acuerdo a sus propios intereses, pero no me dice nada como mensajero de Dios porque no habla de Dios, solo escucha lo que ellos dicen y lo que ellos creen, lo que ellos viven. Entonces un Mesías que no es parte espiritual como Jesucristo, Dios manifestado en carne, no existiría el Mesías justo porque no tendría el poder de Dios. Jesucristo
Hay pruebas que se humanizó totalmente. Inmediatamente saqué el tema. Y también era Dios. Tenía las dos cualidades. Dios y hombre verdadero. Jesucristo, Dios verdadero y hombre verdadero. No le faltó nada al hombre ni a Dios en Jesucristo. Completito. Gracias a Dios, la paz de Cristo. Quiero mandar un saludo a todo Centroamérica. Gloria a Dios. Que no pierdan la fe que un día Jesucristo va a sacar a todos estos secuaces, hijos del mismo infierno, comunistas traidores, que van a arder en el lago de fuego y azufre con la bestia, el falso profeta y el mismo Satanás con ellos. Esperen en Dios, mantengan fe en Dios, que de alguna manera Dios, tal vez antes de partir o después, el pueblo de Dios será liberado. Y estos malditos recibirán el pago de Dios, porque está escrito: un día les voy a sacar lo que les viene al impío. Les voy a explicar lo que les viene al impío, a todos estos secuaces. Ellos no saben lo que Dios tiene guardadito para estos delincuentes. Es espantoso. Cuando yo lo estudio me quedo frisado, lo que le viene a los delincuentes estos. Paz de Cristo, gloria a Dios.